Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Desde que empezamos en el capítulo 52, versículo 13, hemos visto acerca del siervo sufriente dos temas en particular. Por una parte, en los 3 primeros versículos que se leyeron, el asombro. El asombro ante lo que se nos está anunciando y de lo que se nos anuncia en este capítulo 53. Y después hemos visto en los primeros versículos del capítulo 53 el anuncio, esas buenas nuevas que se traían. La gran noticia de parte de Dios que nos sorprendía a todos, porque podríamos haber esperado otra cosa y de pronto se nos revela esto. La idea que se habían hecho en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, y que luego se descubre esto y de esta forma. En esta tarde yo quiero que centremos nuestra atención en el versículo 4, 5 y 6 y lo veamos de esta manera. Él y nosotros. Me gustaría y creo que me enfrento siempre a la dificultad de no poder expresar lo que yo mismo puedo sentir cuando me acerco a estos versículos, y me gustaría yo quedarme corto y que vosotros pudierais hacerlo aún con más detalle. Vuestras propias lecturas y meditaciones, porque esto en sí es una meditación personal, pero que también creo que expresa lo que muchos de vosotros sentís. Así que vamos a centrar nuestra atención en los versículos 4, 5 y 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que
vemos en estos 3 versículos, y vuelvo a decir sin olvidar lo mucho que se nos dice anteriormente y lo que se nos va a decir después, esto es un asunto de relación. Lo que nos expresa este capítulo y casi todo lo que tiene que ver con Cristo y con nosotros es cuestión de relación, cómo nos relacionamos. O en otras palabras, lo que nos está hablando es de un pacto y de un convenio entre una parte, y otros, la otra parte. Y lo podemos mirar en muchos pasajes. Por ejemplo, tanto los evangelios como Pablo, cuando está escribiendo a los Corintios en el capítulo 11, y está hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice: este es un nuevo pacto en mi sangre. Así que cuando vosotros pensáis en sangre, o pensáis en Cristo, o pensáis en la cruz y en el sacrificio, lo que os tiene que llevar enseguida a pensar que esto es un pacto. Está tratando de relación, en los muchos pactos que uno se hace mutuamente, como el pacto del matrimonio, por ejemplo. Así que fijaros por un momento lo que estos 3 versículos están expresando acerca de este pacto. Por una parte está Él, y solamente Él. Y por la otra parte estamos nosotros, todos y cada uno de nosotros. El versículo 6 lo expresa de una manera completa. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros. No hay otro que no sea Él en una parte, y no hay nadie que falte de todos y cada uno de nosotros. Esta es la idea que nosotros tenemos que entender cuando estamos hablando del siervo sufriente y tratar del pecado nuestro. No hay otro. No hay otro sino Él. Y no se olvida a nadie, no se queda nadie en el camino, sino que todos nosotros, y luego podremos ver a quién se refiere ese nosotros. No es todo el mundo, puesto que entonces el contexto de estos versículos sería todo el mundo. No es una parte, no es un grupo, aquellos que lo intenten, o que se esfuercen, o que estén capacitados. Vamos a leerlo de esta manera. Versículo 4. Dice: ciertamente llevó Él y sufrió Él. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue. Él molido. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él llevó, Él sufrió, Él herido fue, Él molido fue, sobre Él cayó, su llaga o su herida por nosotros, y Yahvé cargó en Él nuestros pecados. ¿Podéis ver la parte? El énfasis que hacen estos 3 versículos: Él, no hay otro. Si podemos pensar de interferir con otra persona, con otro hombre o con otra mujer que pudiera hacer sombra, pero Isaías y Dios, revelándose a través de Isaías, está diciendo: fijaros bien, en este pacto, que es de 2 partes, está Él por una parte, y solamente Él. ¿Veis la soledad? Cuando miráis en estos versículos, o todo lo que es este capítulo, o este pasaje que se ha leído varias veces, ¿no veis que Él está solo? Que no hay otro, que no podemos imaginar a otro, que la parte de un pacto la completa absolutamente Él. Claro, nosotros sabemos por los evangelios que Él es el Hijo de Dios revelado, que es Cristo, el que se llamaba Jesús, porque Él iba a salvar a su pueblo. Conocemos tantos detalles, pero lo que nos está diciendo el siervo es: vamos a hablar de un pacto, vamos a hablar de una relación, y en una parte está Él, solamente Él, solo. Pero
ahora miramos la otra parte y leemos otra vez en el versículo 4, leéis conmigo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que ahora vamos a la otra parte. ¿No veis cómo lo está diciendo? Él dice, llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Sobre Él fue el castigo o el precio de nuestra paz. Fuimos nosotros curados por Él. El pecado de todos nosotros. Es el énfasis. El énfasis constante del otro grupo estamos tú y yo. Otra vez, nosotros sabemos por la Escritura y por todo lo que se nos revela en diferentes partes que ese nosotros del que está hablando, en esa primera persona plural, no está abarcando a todo el mundo, sino que está tratando de un grupo específico. Isaías se está refiriendo no a aquellos posiblemente, no al universo o al mundo en todas las generaciones, sino que de alguna manera está señalando, como yo puedo señalar ahora a vosotros, nosotros, una y otra vez, está diciendo Isaías, nosotros estamos en el otro lado y en la otra parte, y cada uno de ellos, cada uno de todos nosotros. No sobra nadie. No falta nadie de todo ese nosotros absoluto. El contraste de estos tres versículos es radical. Este pacto que se va a hacer está Él únicamente y estamos todos nosotros. Ahora bien, cuando estamos viendo esas dos partes en estos dos versículos, os fijáis seguramente conmigo que en esta relación hay un desequilibrio total y absoluto. Porque cuando hemos mirado la primera parte, Él, y cuando miramos la otra parte, nosotros podemos ver que esto no es una colaboración de partes iguales. Yo doy, tú me das, yo te quito, tú me quitas. En esta relación, nosotros aportamos todo, pero todo lo malo, y solamente lo malo. Nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados, el precio de nuestra paz, nuestras heridas por las cuales fuimos curados, el pecado de todos nosotros, que es lo que hay que estemos ofreciéndole a este que está en la otra parte. Y cuando nos fijamos en Él, ¿qué es lo que vemos? Él lo recibe todo de nuestra parte. Y lo que recibe es todo lo malo, que es absolutamente lo que nosotros le damos. No hay un intercambio de cosas buenas y malas. Así que imaginaros que vosotros estáis haciendo un pacto con alguien donde estáis recibiendo solamente lo malo y se espera de vosotros que deis todo lo bueno, pero que no hay un intercambio de beneficio de las dos partes. En este pacto tan singular y tan desequilibrado, una parte está sufriendo y cargando con todo el dolor que incluso no son suyos, y por otra parte, nosotros estamos despojándonos de todo lo que estorba, de todo lo que es malo y todo lo que es negativo para cargarlo sobre Él. ¿Qué relación podría resistir este pacto y esta igualdad? ¿Cómo podríamos nosotros llegar y decir, te voy a dar todo de mi parte para que tú no me des nada malo de tu parte? Y que tú lo tienes que sobrellevar y lo tienes que llevar. Este es el pacto que ha establecido Dios. Cuando Él está haciendo de la humanidad o rescatando de la humanidad un pueblo en el cual espero que podríamos encontrarnos todos nosotros, parte de ese pueblo, no está diciendo tenéis que hacer, tenéis que dar, tenéis que ofrecer cosas buenas de vuestra parte. Y el intercambio que lo que nos va a dar es mi hijo,
yo ofrezco a mi Hijo para que en Él pongáis todos vuestros pecados, todas vuestras enfermedades, todas vuestras heridas. Un pacto que es totalmente desequilibrado. Cuando os fijáis en estos 3 versículos, Él llevando todas nuestras debilidades, flaquezas, sombras, pecados, etc., lo que nos está hablando es de una relación de sustitución. Es el sustituto, como lo está manifestando. La Escritura en el Nuevo Testamento lo describe de otras formas muy distintas, pero que están llegando a la misma conclusión que está haciendo estos 3 versículos. Aquí vienen las 2 partes y en cierto momento se unen y entonces Él, nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Dios, empieza a recibir de nosotros todas las cosas para tomar nuestro lugar. Así que ahora en este pacto que es de sustitución, como decimos, vemos otra vez, versículo 4. ¿Él llevó enfermedades? No. Fijaros lo que dice. Él llevó nuestras enfermedades. Y cuando lo vemos a Él sufrir dolores inmensos, dice que Él sufrió nuestros dolores. Y cuando hablamos acerca de Él, cuando le vemos azotado y abatido, dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El herido fue por nuestras rebeliones. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Su llaga, sus heridas, no es por causa de un accidente suyo, una debilidad suya, sino que su herida es lo que a nosotros nos sana y nos cura. Cuando Él está llevando la carga sobre sí, ¿qué es lo que está llevando? Él carga con nuestros pecados. Es la sustitución. La Escritura no dice en ningún lugar que nuestro Señor Jesucristo viniera para darnos ejemplo e instrucción o mostrarnos un camino a seguir o ayudarnos e impulsarnos con el ánimo y la fortaleza a conseguir lo que tú y yo no podríamos conseguir. No, lo que nos dice este pasaje, solamente estos 3 versículos a la luz de toda la Escritura, es que Él es nuestro sustituto, nuestro de todos nosotros, aquellos que creemos o que hemos sido tomados de parte del Padre. Sobre Él, dice, todo lo nuestro, incluido, versículo 6, como hemos leído, nuestro propio pecado. Nuestro Señor Jesucristo no está para que nosotros lo imitemos. Quizás si hiciéramos lo que Él hizo y actuáramos o tuviéramos el corazón que Él tenía, quizá nosotros podríamos sanar de nuestras heridas. No puedes sanar de tus heridas, no te puedes librar de las consecuencias de tu pecado. La única alternativa que nos presenta este pasaje y toda la Escritura es que alguien, Él, cargue con todas nuestras debilidades y todo nuestro pecado, todas nuestras enfermedades. Nuestro Señor Jesucristo no vino para convencer de que tenemos que pagar una deuda al Padre. No ha venido a decirte, mira, tienes que pagar, ahora tienes que responsabilizarte, tienes que esforzarte en conseguir algo. Él no viene a hacer estas cosas, sino que viene a recibir todas las consecuencias, todas las pagas, todo el defraude que tú has levantado delante del Padre. Él no tiene que convencer a nadie, viene a sustituir. No viene a decirte, tienes una deuda, hay un precio que tienes que pagar. No, lo que nos dice la Escritura es que Él ha venido a pagar el precio. Él lleva toda tu deuda, Él lleva toda tu carga, Él lleva sobre sí todo el pecado. Nos muestra, eso sí, el pecado y sus consecuencias. Pero después de que nos muestra todo el pecado y todas las consecuencias, ¿qué es lo que nos dice? Las carga y las lleva sobre sí. Cuando vosotros os acerquéis a la persona, a la figura de nuestro Señor Jesucristo, tenéis que mirarlo desde esta perspectiva. Es esencial que podamos entender la obra de nuestro Señor Jesucristo solamente de esta forma.
Él es nuestro sustituto, es el que toma nuestro lugar. Él no tiene nada de estas maldades, debilidades, flaquezas o enfermedades, pero las lleva y las carga sobre sí. Hay pasajes que son sorprendentes. Mirad, vamos a leer, por ejemplo, en el Evangelio según Mateo capítulo 8. En muchas ocasiones tú y yo hemos podido ver y entender con claridad acerca del pecado. El pecado ha creado una deuda y esa deuda es de sangre según el sacrificio del Antiguo Testamento, etc. Pero fijaros, por ejemplo, cuando leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 8, lo podréis leer también en los otros evangelios, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Extraordinario. Hasta aquí es sorprendente ya. Nuestro Señor Jesucristo entra en la casa de Pedro y está allí su suegra enferma y va y la sana y enseguida la suegra se levanta después de su enfermedad. Y cuando le traían todos los endemoniados, Señor Jesucristo con su palabra expulsa a todos los endemoniados. Pero entonces Mateo y los demás evangelios dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fijaros bien cuando estamos hablando de los extraordinarios milagros de nuestro Señor Jesucristo. No es únicamente que hizo milagros de sanación, sino que cuando hacía milagros de sanación, Él llevaba todas nuestras enfermedades. En otras palabras, el poder manifiesto de nuestro Señor Jesucristo tenía sobre Él un coste. Uno podría haber pensado, bueno, el Señor Jesucristo es Dios, tiene todo el poder y por tanto Él puede cambiar, puede frenar el sol o puede frenar que la tierra gira alrededor del sol, puede hacer que los muertos se levanten, puede hacer que una higuera se seque, puede hacer que la tormenta deje de ser tormenta, tiene poder para hacerlo, es Dios. Pero no es tan fácil, no es tan sencillo. Lo que estamos viendo con el siervo sufriente, y estamos viendo estos detalles de sustitución y de pacto, no es únicamente que el Señor Jesús vino a este mundo a mostrar su poder divino. Lo que está diciendo es que cuando curaba a la suegra de Pedro, o cuando libraba a endemoniados, lo que estaba haciendo era llevar sobre sí todas nuestras enfermedades y todas nuestras debilidades. No es ejercer poder, sino que es tomar nuestro lugar. Lo que nosotros hemos hecho y lo que sufrimos, lo que experimentamos, pues lo lleva sobre Él. Uno podrá llegar y decir, bueno, los cristianos también enferman, los cristianos también se duelen, los cristianos también mueren. Claro que sí, pero ¿hasta qué punto nuestro Señor Jesucristo tomando nuestro lugar es nuestro sustituto en todas estas aflicciones? Él que no necesitaba, que no tenía por qué sufrir, que simplemente podría haber ejercido su poder sobre el cielo para acabar con todas las enfermedades, lo que nos está diciendo este pasaje no es únicamente que desde el cielo dice que desaparezcan las tormentas y las nieblas y las enfermedades y el dolor, sino que viene aquí y lleva nuestros dolores y lleva nuestras enfermedades. ¿Esto qué es? No estamos hablando de alguien que ejerce poder. Estamos hablando de alguien que sufre nuestra maldad y nuestras necesidades y las toma sobre sí. La grandeza del Evangelio no es que tengamos un Dios que puede hacer milagros, sino tenemos el milagro de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que lleva sobre sí todo este dolor. Él nos dice aquí en estos 3 versículos, trata todas y cada una de nuestras necesidades y fue el remedio de todos y cada uno de estos problemas. Así que pensamos en el versículo 4 que nos dice enfermedades. ¿Enfermedades? Él llevó nuestras enfermedades. Pensar un momento en el dolor. ¿Dolor? Él dice, sufrió nuestros dolores.
pensar en nuestra terquedad y dureza de corazón o nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones. Pensar en el pecado y las consecuencias del pecado. Él fue molido por causa de nuestros pecados. ¿Queréis alcanzar la paz? ¿Queréis aspirar a la eternidad y la paz con Dios? Lo que nos dice, sobre Él cayó la maldición o el castigo o el precio de nuestra paz. ¿Qué es lo que nos está hablando? Él lo está recibiendo sobre sí. Cada una de tus partes. ¿Qué es lo que te hace una persona tan frágil? Tu pecado, tus heridas, tu cansancio, tu dolor, tu aflicción, tu rebeldía, la terquedad de tu corazón. Entonces, ¿no has pensado que si estás aquí y puedes aspirar a algo glorioso, no es porque alguien, nuestro Señor Jesucristo, llevó tu dolor y llevó tus heridas y llevó tus enfermedades y sobre todo cargó sobre sí todo el pecado? ¿No te das cuenta que por causa de uno solo de estos pecados merecerías el castigo y por tanto la aniquilación y la destrucción de parte del Padre? ¿Cómo es posible que hombres y mujeres como nosotros pudiéramos resistir y avanzar y esperar un reino de los cielos? ¿Cómo es posible que hubiera esperanza para nosotros y solamente con una vez que hubiéramos roto la ley de Dios podríamos haber recibido su ira y su desprecio? Bueno, porque Él llevaba nuestros heridos y llevaba nuestros dolores y llevaba sobre sí nuestros pecados. Tú estás aquí y aspiras a algo porque alguien cargó sobre sí mismo lo que tú merecías. Si no hay infierno para ti, si no hay destrucción y no hay condenación, y espero que sea así, es porque nuestro Señor Jesucristo cargó sobre sí lo que tú merecías, lo que tú mereces. Sanación de la persona, la sanación de nosotros, solamente con un insignificante dolor de muelas o dolor de oídos podríamos caer en la mayor de las desesperaciones. Hay gente que se suicida por cosas pequeñas, que llega al trastorno de no saber qué hacer, la infelicidad. Es decir, que cuando no se alcanzan a cumplir nuestros anhelos y entramos en una depresión y nos hundimos. ¿Cómo es posible que nosotros podamos resistir? Porque Él dice, lleva una sanación para nuestro cuerpo y para nuestra mente. ¿Rebeldía? ¿Pero quién eres tú para rebelarte contra Dios? ¿Quién puede resistir a Dios? Es decir, que cada vez que tú dices no, o le das la espalda a Dios, o le ignoras por completo, hay una rebeldía en tu corazón por la cual Dios podría aplastarte en un instante y que lo que hace, resistir, porque resistes, o porque permaneces. ¿Cómo es que no pereces al mismo instante? ¿No será porque tu rebeldía la está pagando nuestro Señor Jesucristo llevando sobre sí toda tu maldad? No eres destruido porque seas más fuerte. Permaneces y no eres destruido porque Él es el fuerte y Él consigue nuestra paz. ¿Estás descarriado y perdido? ¿No es esto el mundo, que estamos perdidos, que no tenemos el norte, no sabemos hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que nos dice nuestro pasaje? Que Él nos guía en el camino, los que nos descarriamos, y Él es nuestro camino, otra vez de acceso. Es la vuelta al camino, que es nuestro Señor Jesucristo. En tus propias fuerzas te encontrarías en la plena y total banalidad. No puedes sanar tus enfermedades. No puedes arreglar tu desorden con Dios. No puedes ni siquiera encontrar el camino que te lleva al cielo. No tienes fuerza ni siquiera para aspirar a algo positivo de parte de Dios. Es más, el pecado que tienes sobre ti de tu culpa te hace vencible desde el primer momento. Pero lo que nos dice es que nosotros, los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, podemos resistir la ira de Dios y podemos sanar de nuestra enfermedad y no entrar en la locura, que no estamos perdidos y desesperados porque podemos volver otra vez al camino que es nuestro Señor Jesucristo, y que cuando vayamos al juicio y veamos que nuestra mentira, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra envidia, etcétera, no nos van a condenar porque Cristo llevó sobre Él todos nuestros pecados, que Él es nuestra justicia y que Él es nuestra sustitución. Por tanto, lo que nos dice aquí, esto es un asunto de relación. Viene nuestro Señor Jesucristo y venimos nosotros.
Y todo lo que es de nuestra banalidad, de nuestra enfermedad, de nuestra debilidad, la cargamos sobre Él. Él es suficientemente fuerte para poder llevar la carga de todos y cada uno de nosotros. No aportas nada positivo, tu fe no te salva, tus rituales no te salvan, tu sinceridad no te salva, no tienen poder alguno, ninguno. No has hecho nada para poder adquirir esta salvación, simplemente es que Él ha venido y ha cargado con todo lo que a ti te condenaba para Él ser condenado y maldito. Hasta el punto. Volvemos en el versículo 4, dice que Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ya hemos citado en alguna ocasión el Salmo 22, pero se repite también en otros diferentes salmos. O lo podéis ver, por ejemplo, en la figura de Job y sus amigos. Job lo ha perdido todo, sus amigos vienen y le dicen, algo tienes que haber hecho para estar en esta situación. Has perdido toda tu riqueza, has perdido a tus hijos, has perdido tu casa, has perdido la salud, incluso has perdido el respeto de tu mujer. Esto es un desastre. Seguramente has hecho alguna cosa horrible de parte de Dios. Así que sus amigos lo que le están mostrando es, tienes que ser culpable, tienes que ser culpable. Y la situación de ella, de él o de ellos ante él es, este hombre es un miserable. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Cuando nos fijamos en nuestro Señor Jesucristo, en el Salmo 22, le decimos, ¿qué habrá hecho este hombre? ¿Cómo es posible que lo encontremos herido y abatido y maltratado y cargado con todos nuestros pecados? Hasta el punto de que cuando nosotros le observamos en la cruz, las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo puede decir es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué habrá hecho este hombre para que lo encontremos en esta situación? ¿Cuán grave tiene que haber sido el pecado para que no encuentre perdón de parte de Dios? Pero lo que nos está diciendo el versículo es, ¿te fijas? Fíjate otra vez en el Señor Jesucristo. Dice, y nosotros, tú y yo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros le tuvimos en esta situación, maldito seas, algo tienes que haber hecho. Pero en realidad, su penosa situación es nuestra culpa. Él se encuentra en esa situación, cosa que no podríamos ver en un principio por causa de nuestro pecado. Él no debería de estar ahí. Él no ha descendido al mundo porque sea culpable, Él no ha perdido la gracia como aquella multitud de ángeles que cayeron por causa de su pecado. Él vino a este mundo limpio, justo, santo, sublime, pero por voluntad propia y voluntad de Dios, empieza a recibir enfermedad, dolor, angustia, heridas y pecados sobre sí. Hasta tal punto de que ese pecado le hace romper su relación con el Padre. Y nuestro Señor Jesús nos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? En otro lugar, Pablo lo dice de esta manera, Él se hizo pecado por nosotros, llevó sobre sí nuestro pecado. ¿Lo veis como pecado? ¿Lo veis sucio? ¿Lo veis herido? ¿Lo veis humillado? ¿Lo veis maldito? Lo que tendrías que estar viendo es tu pecado, tu ofensa, tu herida. Él y nosotros, Él limpio y nosotros poniendo toda nuestra carga sobre Él, por nosotros. Esta idea debería de quedar de manera constante martilleando en nuestra mente. Él herido por nuestras heridas, por nuestras llagas, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestra rebeldía. Pero lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en estos 3 versículos, lo dice de una manera magistral, es ratificar o confirmar este pacto de Dios el Padre con nosotros a través de Él. ¿Quién le tiene por abatido? ¿Quién le hiere? Una vez más, vais otra vez al versículo 4.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién hiere a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién hiere al siervo? ¿Quién le humilla? ¿Quién lo abate? ¿Quién lo azota? ¿Quién lo golpea? ¿Quién lo clava en una cruz? Dios. Esto es lo que dice, versículo 4. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No fueron los romanos, no fueron los judíos, no fueron ni siquiera nosotros. Dios. Fijaros en el versículo 6. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién nos ha quitado a nosotros el pecado y la culpa? ¿Y quién se la ha puesto en él? ¿Hemos sido nosotros por voluntad que hemos dicho, venga tú, hazlo? No, lo que nos está diciendo el versículo 6 es Dios, Yahvé, quien ha puesto nuestros pecados sobre él. Es decir, que todo lo que es la obra de salvación no es algo que nosotros hayamos hecho o que la situación del mundo haya impulsado a hacerlo. Detrás de todo ello está nuestro Dios. Lo que se está organizando aquí en este pacto, en este convenio, donde nosotros damos todo lo malo y nuestro Señor Jesucristo recibe todo lo malo nuestro, es una ratificación de lo que se estaba diciendo en un principio. Él va a tomar nuestro lugar. Así que, poniendo en primer lugar el versículo 6, nos dice que es Dios quien está haciendo estas cosas. Tus heridas las está sufriendo Él. No te duele hasta el final porque el que se está doliendo es Él. No caes en el abismo de la desesperación y no eres perdido porque el Señor te vuelve al camino. Te encuentras que tu pecado no te aplasta y no te condena a la eternidad, es porque Él está llevando nuestro pecado. ¿Y esto quién lo ha hecho? El Padre. El Padre es el que ha cargado todo eso que a ti te condenaría por la eternidad y lo ha puesto sobre Él. De tal forma ha cambiado el sistema. Tú que deberías haber sido rechazado y aborrecido y considerado maldito, te encuentras libre. Y además nos dice nuestro pasaje en paz. Y en cambio Él, que era limpio y santo por toda la eternidad, se encuentra como abatido y hundido por causa de nuestro pecado. Y esto es una obra de Dios. Eres tú el que se descarría como oveja. Eres tú el que se aparta y se pierde. Pero es Cristo el que te encuentra y te recoge y te vuelve al camino y te presenta ante el Padre. Así que la ira de Dios se tiene que cumplir. Dios es un Dios justo y tiene que cargar. Pero claro, hay un pacto entre Él y nosotros. Así que cuando Dios está dispuesto a castigar todo este pecado sucio que hay en tu corazón, cuando estás dispuesto ya a recibir la condena y el dedo de Dios señalándote en su ira para ser despreciado por toda la eternidad, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que esa ira, ese furor de Dios que es justo y santo recae en Él. De pronto, de alguna manera maravillosa, nosotros nos encontramos delante del gran juez y lo que podría ser todo culpa y toda condenación y toda desesperación, nos encontramos que salimos totalmente liberados porque Él ha tomado nuestro lugar y por tanto será abatido, castigado por nuestras maldades y por nuestras rebeliones. Y Dios lo hace de una manera justa, pero esa justicia de Dios no es otra cosa sino la inmensa misericordia por nosotros. Lo que está haciendo es, voy a ser justo castigando vuestro pecado en Él. He aquí mi Hijo en el cual yo estaré satisfecho. Y esa gloria y ese amor que nuestro Dios, el Padre, tenía por su Hijo desde toda la eternidad, lo ha cambiado en una justa ira hasta abatirlo por completo. Y nosotros lo encontramos aborrecible y rechazable, pero es aborrecible y rechazable por causa de tu pecado, para que tú ahora tengas paz con Dios por toda la eternidad. Lo único que nosotros podamos decir en esta tarde, ahora y siempre, bendito sea este pacto, que Él se entregó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, no por otra razón, como nos dice Efesios, sino porque la amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa y sin mancha. Y esto tiene el apoyo y la bendición sorprendente de nuestro Dios y Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo.
bendito sea este pacto, bendito sea esta salvación. Amén.